Muy buenas tardes. En este momento voy a hablar sobre la nueva ley universitaria. Esta nueva ley establece que toda universidad debe asegurar condiciones básicas para proteger el derecho de cada estudiante a una educación de calidad. La iniciativa legislativa presenta modificaciones a la ley universitaria que beneficiarán a las universidades privadas. Es que esta nueva ley afectaría a las universidades públicas. Bueno, en realidad el tema de la ley universitaria, si bien es cierto, la orientación que tienen es definitivamente el mejorar la cuestión educativa, la enseñanza educativa a nivel universitario, que muchas veces hemos visto que en algunos casos es paupérrima, ¿no? El problema en cuanto a las instituciones públicas, a mi entender, desde mi punto de vista, es en cuanto a que si las universidades nacionales van a tener el suficiente presupuesto y van a tener, digamos, la suficiente capacidad instalada para poder cumplir con las exigencias que en este caso está dando la SUNEDU. Si bien es cierto, da plazos, está dando que el avance sea, digamos, de manera equilibrada. Muchas veces, en mi opinión, no sé hasta qué punto las universidades puedan tener los suficientes ingresos, ¿no es cierto?, para poder, digamos, adecuarse a la ley universitaria, ¿no? Ya, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los puntos importantes para que una universidad obtenga dicha acreditación? Bueno, en realidad son varios factores, varios puntos. Uno tiene que ver, por ejemplo, que hoy en día se exige que los docentes, digamos, no sean improvisados, sino que cuenten, digamos, con ciertos conocimientos a nivel académico, ya sea que tengan grados de magíster, grados de doctor, ¿no? Que las universidades tengan la estructura adecuada para poder brindar una educación de primer nivel a los alumnos, ¿no? Que las carreras en sí estén acreditadas, es decir, que las universidades no ofrezcan carreras por ofrecer, como te pongo un caso, por ejemplo, medicina, ¿no?, que es algo muy complejo, sino que inclusive tengan todas las condiciones necesarias para que uno no estudie, digamos, por estudiar, uno no salga con un cartón simplemente, sino salga con la debida preparación para poder ejercer esta carrera de una manera adecuada y idónea. La siguiente pregunta es: ¿usted cree que la acreditación debe ser para todo el sistema nacional, o sea, colegios, institutos, universidades? Yo creo que es evidente que sí, ¿no? Porque ¿de qué hablamos o cómo podemos decir si se acredita una universidad, digamos, que estos mejores alumnos, lo ideal y lo lógico sería de que ya vengan de un nivel, digamos, idóneo? Y eso es lo que hoy día a veces no pasa. Hay gente que acaba del colegio y de repente no sabe ni una división, o no sabe ni siquiera temas de lo que es el sujeto, predicado, qué sé yo, ¿no? Entonces, y se pretende que lo que no han aprendido en 10, 11 años se aprenda en un ciclo de estudios generales, lo cual muchas veces no se da. Entonces, definitivamente, así como se acreditan las universidades, deberían acreditarse no solamente los institutos, sino también esto tendría que venir también desde los colegios. La SUNEDU se mantuvo detrás de las universidades, claro, para la calidad de los universitarios. ¿Eso es una forma? Bueno, yo creo que la SUNEDU, vuelvo a repetir, el fin de la SUNEDU es, obviamente, supuestamente, su objetivo personal tiene como su visión el velar por el buen funcionamiento de las universidades y mejorar la calidad educativa, pero digamos que en mi opinión creo que todavía no ha llegado a ese punto, ¿no? Todavía creo que le falta bastante en cuanto a lo que es esa materia. Daniel Mora denunció sobre el hecho de renovar la nueva ley universitaria para beneficiar las universidades privadas. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, yo creo que en estos momentos cambiar, variar, creo que ya no sería lógico ni sería lo ideal. Yo creo que si ya estamos bajo un tema de reforma, creo que deberíamos de seguir hasta el final, ¿no? Y no estar variando, porque eso lo que hace es muchas veces generar indicios de corrupción y en consecuencia pues, perjudicar a los estudiantes, sobre todo la calidad educativa.
Unas preguntas sobre la nueva ley universitaria. Con el mayor gusto le respondo. Una de mis preguntas es, ¿usted cree que es favorable la eliminación del bachillerato automático? El bachillerato automático, apreciada señorita, distinguidos estudiantes, los estudiantes que nos ven por el video, tuvo una razón histórica, pragmática. En el año 1992, por aquel entonces el presidente Alberto Fujimori promulgó una norma según la cual el bachillerato debería ser automático para darle agilidad a la salida de los estudiantes que habían terminado la carrera, que pudieran conseguir un trabajo muy rápido. Eso fue una de las causas, pero no la única. Otra razón es que en la época del presidente Fujimori, estoy hablando de los años 1992, por ejemplo, concretamente ese año, el presidente Fujimori tuvo que luchar con un fenómeno atípico en la historia del Perú, que fue la lucha contra la subversión. La subversión estaba casi, digo yo, enquistada en algunas universidades públicas. Y la única manera de poder erradicar las universidades de estas personas, por un lado, y por otro lado, algunos dirigentes que medraban de la universidad, medraban del patrimonio del Estado, vivían del patrimonio del Estado, y eso, como ustedes comprenderán, es inconcebible. Entonces decidió promulgar esa norma con el propósito de que las universidades, básicamente públicas, reitero, públicas, pudieran liberarse de este tipo de personas. Ahora, le digo que no fue la única razón. Otra de las razones de coyuntura y de circunstancias, fue que hacer una tesis es una actividad académica hermosa, es una actividad académica recreativa. Sin embargo, para determinados sectores resulta muy oneroso, para otros sectores resulta sumamente caro, no solo en tiempo, sino también en dinero. Entonces, esa coyuntura permitió que el presidente Alberto Fujimori, por aquel entonces, en la década de los 90, promulgara esa norma. Esa norma no ha sido derogada, esa norma está vigente. La pregunta que me formuló la señorita es si estoy de acuerdo que desaparezca. Esa opción en algún momento va a desaparecer. Le voy a decir por qué. Porque en este momento los señores estudiantes universitarios que han ingresado, si pueden acompañarme, que han ingresado, acá tengo la ley universitaria para los que ustedes, si ustedes me acompañan, la ley universitaria, la actual, fue promulgada el 9 de julio del 2014. Eso significa que los estudiantes universitarios que ingresaron al sistema universitario antes de esa fecha pueden obtener el privilegio del bachillerato automático. Pero, como usted comprenderá, con el transcurso del tiempo, esta ley o esta norma va a quedar en desuso porque la gran mayoría de los estudiantes va a estar incurso bajo los efectos de esta norma, y esta norma obliga a concluir los estudios universitarios, probar que maneja la investigación, probar que conoce la materia y tiene que demostrarlo a través de la investigación. Entonces, no es que me parezca bueno o mala, simplemente que en su momento va a derogarse por acción y efecto del tiempo, ¿no? La siguiente pregunta, señorita. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué las UNEDU no desean depender del gobierno? Bueno, para ilustración, los estudiantes aquí presentes y los estudiantes que ven a través del video, quiero señalar que las UNEDU son las siglas de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. La SUNEDU, es decir, la superintendencia, actualmente, según la ley universitaria, forma
parte integrante, conforma parte del Poder Ejecutivo, vale decir, el señor ministro de Educación, que forma parte del Poder Ejecutivo, es la autoridad política que designa al superintendente. Como ustedes comprenderán, apreciados estudiantes y los estudiantes que ven a través del video, ustedes comprenderán, los puestos de ministros y de presidente y ministros siempre son puestos políticos. Lo que intenta hacer la SUNEDU es desembarazarse o desligarse del poder político para hacer un trabajo evidentemente académico y técnico. Es por eso que algunos sectores sostienen que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria no debería depender del gobierno de turno del Poder Ejecutivo por las consecuencias políticas que esto implica. Por eso hay algunos sectores que sostienen que debería ser una entidad completamente autónoma para evitar los problemas o situaciones que acabo de señalar. La siguiente pregunta. La tercera pregunta es, ¿cómo cree usted se pueda mejorar la nueva ley universitaria? Es una pregunta muy difícil de responder, pero como profesor universitario, como autoridad universitaria de esta facultad, autoridad universitaria que tiene algunos años en la administración universitaria de otras universidades, debo señalar que, y ustedes deben tenerlo muy claro, toda obra humana es perfectible, ninguna obra humana es perfecta. La antigua ley universitaria tenía algunos aspectos muy positivos, quizá algunos negativos, pero la actual ley universitaria tiene algunos aspectos también positivos, pero creo que hay algunos aspectos que deberían reformularse y replantearse, ¿no? Toda vez que creo de un cambio de sistema, otro cambio debe haber un periodo, ¿no?, progresivo para evitar los cambios traumáticos que todo cambio, valga la redundancia, pueda generar y finalmente genera. Otra pregunta que ¿cree que la nueva ley sea una reforma apropiada para la educación superior? Si usted me pregunta si la nueva ley va a contribuir a crear un nuevo sistema, un mejor sistema, bueno, solo el tiempo lo puede decir. Sin embargo, como lo acabo de señalar, quiero también destacar el hecho que la nueva ley universitaria, que ustedes pueden ver la ley 3220 del 9 de julio del 2014, lo que intentó en primer lugar es conocer primero la realidad nacional. Nuestra realidad nacional es muy variada, como todos ustedes saben, y en esa situación de variabilidad existen intereses por crear universidades, pero ese interés por crear universidades en ocasiones ha conspirado con los verdaderos y legítimos intereses académicos. En muchas ocasiones se han construido o creado universidades con un propósito legítimamente económico, eso es correcto, ¿no? Yo, en lo que a mí concierne, no estoy en contra de la creación de la riqueza por la actividad privada, pero en ocasiones se creaban universidades básicamente privadas, pero había una deficiencia en la calidad académica, había una deficiencia en el instrumental universitario o académico. Entonces, esa razón ha generado que el anterior gobierno, antes del 2016, creara pues una comisión congresal para primero establecer el diagnóstico y luego crear pues la ley universitaria. Entonces, yo creo que el tiempo podrá decir si esa ley sirve o no. Si realmente se reformó la vida universitaria del Perú. Sin embargo, yo estoy convencido que la sociedad, las universidades, el mundo académico debe permanentemente evaluar la ley y expresarlo en foros o en este tipo de conversatorio o este tipo de entrevistas para decirle pues a la entidad creadora de la ley, que es el Congreso de la República, a través de la Comisión de Educación,
que evalúe permanentemente y que ellos hagan foros con el propósito de evaluar, ¿no?, lo óptimo, ¿no?, de esta norma que hoy conocemos como la nueva ley universitaria. Ya. ¿Usted cree que esta ley sea más favorable que la anterior? Bueno, me haces una pregunta sumamente difícil, pero al mismo tiempo yo quiero responderle en virtud de mi experiencia profesional. La antigua ley universitaria, anterior a la que les estoy mostrando, tenía mayor flexibilidad en muchos aspectos. Por ejemplo, podría citar uno. Hay muchos temas que podríamos hablar. Podría citar uno. Los profesores universitarios que cumplían más de 70 años, con la antigua ley podían continuar el trabajo universitario, la pedagogía universitaria, podían seguir dando clases. Claro, ya no ocupaban cargos directivos, pero podían seguir dando clases. Yo siempre señalo como ejemplo las grandes potencias como Estados Unidos o Israel. Son países que ostentan una gran cantidad de premios Nobel. Ustedes saben que los premios Nobel se disciernen el mes de diciembre y son la estimulación a la creación intelectual humana. Creación intelectual humana que básicamente son hechas por profesores universitarios. Estos profesores universitarios pues, no son profesores que tienen ni 20 ni 30 años, son profesores universitarios que ya pasan la frontera de los 60 o de los 70 años. Y ellos, en esos países que acabo de señalar, siguen dando clases sin ninguna limitación, porque esas universidades son conscientes del talento, de la destreza, de la habilidad, de la experiencia que pueden ofrecer a sus estudiantes. En cambio aquí, en el Perú, un país emergente, un país de gran riqueza, hay normas que señalan que a los 70 años los profesores deben volver a sus casas, deben regresar a sus casas, porque ya se cumplió su etapa profesional, académica y laboral. Yo discrepo muy gentilmente y muy amablemente de esa norma porque es precisamente a esa edad que los intelectuales o profesores universitarios pueden decantar y dar mejores enseñanzas, mejores criterios, desarrollar toda la experiencia que han tenido durante su vida profesional. Este es uno de los aspectos que yo, con mucho respeto, discrepo pues, de la norma actual. Sé que ha habido cambios, desde luego, ¿no? Pero yo creo que no hay que satanizar pues, a los profesores que cumplen más de 70 años y despedirlos y echarlos a su casa, porque creo que pueden dar sin perjuicio de darle la bienvenida a la nueva jornada de profesores jóvenes. ¿Algo más? Eso sería todo. Bueno, les agradezco su visita a la Facultad de Derecho. La Secretaría Académica que tengo el honor de dirigir está a sus órdenes para poder ampliar o tocar otros temas de palpitante actualidad. Buenas tardes.